Hay una regla milenaria que todo estratega conoce. Quien controla los estrechos controla el comercio, y quien controla el comercio controla al mundo. Durante 110 años, desde 1914, Estados Unidos vivió de esa máxima, manteniendo un monopolio absoluto sobre el Canal de Panamá, la arteria más vital del hemisferio. Cada dólar que cruzaba del Atlántico al Pacífico pasaba bajo la lupa de Washington, y la sombra de la gran potencia se extendía sobre cada buque que transitaba bajo su vigilancia. Pero este lunes 3 de diciembre de 2024, esa sombra se desvaneció. El gobierno chino, a través de su empresa estatal China Harbour Engineering, anunció la puesta en marcha de medidas operativas extraordinarias que, en lenguaje diplomático, equivalen a un control de facto del canal. Se puede imaginar lo que ocurre cuando la vena que bombea la riqueza de Medioamérica deja de latir al ritmo de la Casa Blanca y pasa a los latidos de Pekín. Prepárese, porque lo que está a punto de presenciar es la mayor sacudida geopolítica desde la doctrina Monroe. Yo trabajé 12 años en el Fondo Monetario Internacional, he visto patrones de poder que se repiten una y otra vez, y lo que vemos hoy no es una simple crisis comercial. Es la liquidación del último pilar del control hemisférico estadounidense. Acompáñeme y descubra la magnitud de este momento. Para comprender la magnitud de lo que está sucediendo, primero debemos remontarnos a los orígenes del imperio americano en el canal. En 1903, Washington literalmente inventó un país. Colombia se negó a vender los derechos sobre su provincia de Panamá, y el presidente Theodore Roosevelt decidió financiar una revolución con $10 millones en oro. En 93 minutos después del golpe, Panamá declaró su independencia, y Roosevelt firmó el Tratado de Aibunau-Varilla, otorgando a Estados Unidos un control perpetuo sobre la zona del canal. Colombia jamás recuperó esos 10 millones, y Panamá nació como un protectorado estadounidense que duró 75 años. Desde 1933 hasta 1978, Estados Unidos operó el canal como territorio soberano. Los panameños no podían ocupar cargos administrativos, las escuelas enseñaban en inglés, y la bandera americana ondeaba sobre suelo panameño. La presencia militar se consolidó con 14 bases en la zona del canal. En 1964, cuando estudiantes panameños intentaron izar su propia bandera, las tropas estadounidenses abrieron fuego, dejando 21 civiles muertos. Washington justificó el hecho como mantenimiento del orden. En 1977, bajo una presión internacional masiva, el presidente Jimmy Carter firmó los tratados Torrijos-Carter, prometiendo devolver el canal a Panamá en el año 2000. Sin embargo, la entrega no fue completa. Simultáneamente, la CIA lanzó la operación Snowcap, infiltrándose en el gobierno panameño para asegurar que cualquier futuro líder permaneciera alineado con Washington. Cuando el general Manuel Noriega, ex aliado de la CIA, comenzó a negociar con Moscú en 1989, Estados Unidos invadió Panamá con 27.000 tropas en la operación Just Cause. Entre 500 y 3.000 civiles panameños perdieron la vida. Noriega fue secuestrado, llevado a Miami y encarcelado durante 17 años. El mensaje quedó claro: pueden tener el canal, pero solo si lo operan exactamente como queremos. Desde el año 2000 hasta 2024, esa fórmula funcionó. La autoridad del Canal de Panamá permaneció técnicamente independiente, pero las empresas estadounidenses controlaban el dragado, el mantenimiento y los contratos logísticos. Los bancos americanos financiaron las expansiones, el seguro marítimo se denominó en dólares, y lo más importante, Estados Unidos conservó la opción nuclear, la capacidad de bloquear cualquier buque bajo el pretexto de la seguridad nacional. Entonces, ¿qué hizo China? No intentó tomar el canal por la fuerza, lo compró con infraestructura. Entre 2017 y 2024, China invirtió $4.1 mil millones en proyectos de infraestructura panameña. Puentes, puertos, ferrocarriles y una línea de metro en la ciudad de Panamá. Construyó el puerto de Colón, ahora el mayor puerto de contenedores del hemisferio. En 2023, China Harbour Engineering ganó un contrato de $2.000 millones para operar los sistemas de esclusas del canal. Estados Unidos amenazó con sanciones, pero Panamá firmó de todos modos, porque China ofreció algo que Washington nunca ofreció: respeto soberano sin invasiones. Esta semana, China activó su ventaja. Las medidas operativas extraordinarias le permiten priorizar qué buques pasan primero, y están dando preferencia a los barcos chinos, a los que transportan mercancías chinas y pagan en yuanes. Los buques estadounidenses están esperando entre 18 y 23 días en fila. El comercio con Asia está colapsando en tiempo real.
Si la situación en Panamá resulta humillante, la situación en Washington es absolutamente aterradora. El hombre a cargo de resolver esta crisis es el almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de EU. Su misión no es proteger a Latinoamérica. Su misión es mantener el control estadounidense sobre el hemisferio, apoyado por 76 bases militares y $400 millones anuales en asistencia y seguridad. Pero hoy el almirante Fowler se enfrenta a un problema imposible. Observe el tablero de ajedrez geopolítico. Panamá ha firmado acuerdos de infraestructura con China por $4.1 mil millones. Ecuador se ha unido al bloque de los ladrillos y está negociando el cierre de la base militar estadounidense en Manta. Brasil, bajo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se niega a sancionar a China y está construyendo un puerto alternativo en la Amazonía financiado por Pekín. México renegocia el USMCA y amenaza con priorizar socios no coloniales. Colombia acaba de elegir a un presidente de izquierda que calificó a Estados Unidos de imperio decadente. Cada aliado tradicional de EU en Latinoamérica se está diversificando hacia China. ¿Por qué? Porque China ofrece $890 mil millones en líneas de crédito sin condiciones del FMI. Estados Unidos, en cambio, ofrece $50 millones con 47 condiciones estructurales que destruyen las economías locales. El almirante Fowler puede contar con 76 bases, pero China posee algo más poderoso: dinero sin amenazas de invasión. Y esa es la ironía absoluta de la posición estadounidense. No pueden bombardear el Canal de Panamá para liberarlo, pues eso admitiría que nunca se trató de democracia o soberanía, sino de control imperial desnudo. Además, destruir el canal colapsaría el comercio estadounidense con Asia. 58% de las importaciones estadounidenses de Asia transitan por Panamá. Bombear su propia arteria económica sería suicidio. No pueden invadir tampoco. Una invasión a Panamá en 2024 no es como la de 1989. China tiene 6.000 trabajadores en Panamá, instalaciones valoradas en $4.1 mil millones, y ha dejado muy claro que cualquier ataque a su infraestructura se considerará un acto de guerra contra la República Popular China. Estados Unidos se enfrenta a una disyuntiva: humillación en Panamá o guerra con una potencia nuclear, y está eligiendo la humillación. El secretario de Estado Antony Blinken voló a la ciudad de Panamá el 5 de diciembre ofreciendo $600 millones en inversión de infraestructura estadounidense. Panamá sonrió cortésmente y señaló que China ya había invertido $4.1 mil millones sin condiciones. Blinken regresó a Washington con las manos vacías. No se puede declarar la guerra a quien controla su comercio. No se pueden sancionar a quien financia su cadena de suministro. No se puede bombardear su propia arteria económica. Estados Unidos acaba de descubrir que el poder imperial tiene límites geográficos y el Canal de Panamá está al otro lado de esos límites. En este punto es indispensable mencionar a John Mearsheimer, profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago y uno de los teóricos más respetados del realismo ofensivo. Mearsheimer ha argumentado durante décadas que la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental se sustenta en dos pilares: el control de rutas comerciales críticas y la ausencia de grandes potencias competidoras en América. En su obra seminal La tragedia de la política de gran potencia, Mearsheimer advierte explícitamente que, si una potencia extrahemisférica logra establecer una influencia económica duradera en Latinoamérica, Estados Unidos enfrentará una crisis existencial de su arquitectura de poder. Lo que vemos en Panamá es exactamente el escenario que Mearsheimer describió. China no está desafiando a Estados Unidos militarmente en el hemisferio. Eso sería demasiado costoso y provocaría una respuesta inmediata. En cambio, está construyendo una dependencia económica que hace imposible cualquier confrontación militar para Washington. Mearsheimer, junto a Stephen Wolf, también advirtió sobre los peligros de un comportamiento imperial inconsistente. Cuando Estados Unidos invade países que no cumplen sus demandas, Panamá 1989, Irak 2003, y luego no puede sostener el control a largo plazo, crea un vacío de credibilidad que otras potencias aprovechan. China está explotando precisamente ese vacío en Panamá. La memoria de la invasión de 1989 hace imposible que Estados Unidos vuelva a invadir sin un costo político catastrófico. La teoría de Mearsheimer se está validando en tiempo real. Las grandes potencias compiten por la influencia regional, y cuando una comete errores estratégicos repetidos, otras toman la delantera. Estados Unidos cometió el error de tratar a Latinoamérica como territorio subordinado durante un siglo. China ofrece una alternativa de respeto soberano y Latinoamérica está respondiendo. Para entender por qué el Canal de Panamá importa tanto, debemos comprender los dos pilares del poder comercial estadounidense.
El primer pilar es el control de rutas comerciales. Desde 1945, Estados Unidos ha controlado los tres cuellos de botella más críticos del comercio global: el Canal de Suez mediante una alianza con Egipto, el Estrecho de Malaca a través de bases en Singapur y el Canal de Panamá mediante control directo. Dominar esas rutas permitía a Estados Unidos bloquear, en cualquier momento, el 40% del comercio marítimo mundial. Ese poder hacía que las sanciones estadounidenses fueran letales. No solo bloqueaban el acceso al mercado interno, sino que también cerraban las rutas que conectaban todos los mercados. El segundo pilar es la dolarización del comercio. Todas las transacciones que atravesaban esas rutas estaban denominadas en dólares: seguros marítimos, pagos de tránsito, contratos de carga. Eso generó una demanda artificial masiva de dólares, permitiendo a Estados Unidos imprimir monedas sin generar inflación, porque el mundo necesitaba esos dólares para comerciar. China está rompiendo sistemáticamente ese pilar. Los buques que transitan por Panamá bajo la prioridad china pueden pagar las tarifas de tránsito en yuanes digitales. China ofrece seguros marítimos denominados en yuanes a través de la Corporación China de Exportación y Seguro de Crédito. Los contratos de carga entre empresas chinas y latinoamericanas se están firmando en yuanes y en monedas locales. En 2023, 8% del comercio que transitaba por Panamá se pagaba en monedas distintas al dólar. En 2024, esa cifra subió a 34%, y se proyecta que en 2025 alcance 58%. Esa tendencia no es una excepción, es la señal de un sistema alternativo que está emergiendo. El bloque BRICS, ahora ampliado con 6 nuevos miembros desde 2024, representa el 45% del PIB mundial y está construyendo sistemas de pago paralelos, seguros marítimos alternativos y rutas comerciales distintas. China financia el Canal de Nicaragua, una ruta alternativa que queda fuera del control estadounidense, y está desarrollando el puerto de Chancay en Perú, que conectará directamente a Sudamérica con Asia sin pasar por rutas dominadas por Washington. En Panamá, el puerto de Colón se está ampliando para manejar megabuques que ni siquiera pueden pasar por las esclusas tradicionales. China no busca destruir el sistema estadounidense, simplemente está construyendo un bote salvavidas para cuando ese sistema colapse. Y Latinoamérica está subiendo a bordo. Estados Unidos acaba de descubrir que el comercio sigue al dinero, no a la ideología, y ese dinero fluye desde Pekín, no desde Washington. En la próxima parte analizaremos cómo esta transformación afecta a los consumidores, a los precios de los productos y a la seguridad global, y qué decisiones estratégicas pueden tomar los gobiernos y los ciudadanos para navegar este nuevo orden multipolar. Pero por ahora, tenga claro que el Canal de Panamá ya no es la cadena que ataba la economía estadounidense, es la cuerda que ahora sujeta a China en el corazón del hemisferio. Ahora, imagine por un momento que cada contenedor que llega a los puertos de la costa este de los Estados Unidos ha de sortear una travesía que se alarga 3 semanas adicionales. Cada día de espera implica costos de combustible, salarios de tripulación, seguros y, sobre todo, un aumento directo en el precio que el consumidor paga en la tienda. Esa es la realidad que se está gestando bajo la nueva prioridad operativa de China Harbour Engineering. La lógica es sencilla. Si el flujo de mercancías se vuelve más caro para los navieros estadounidenses, la presión recae sobre los productores, en última instancia, sobre la gente común. Los precios de los teléfonos inteligentes, de los televisores y de los electrodomésticos ya están subiendo 18% en los últimos 6 meses. Cada día que el canal se congestiona, esa cifra se incrementa y la inflación percibida por los hogares estadounidenses se acelera sin que la Reserva Federal pueda contrarrestarla con sus habituales herramientas monetarias. En Latinoamérica, la ecuación es distinta pero igualmente profunda. Los gobiernos que antes dependían de los préstamos del Fondo Monetario Internacional, con sus condicionantes estructurales que obligan a recortar subsidios, a privatizar servicios y a abrir mercados a la competencia extranjera, ahora encuentran una alternativa tangible en los créditos chinos. China está ofreciendo líneas de crédito por un valor que supera los 890.000 millones de dólares, sin las cláusulas de austeridad que caracterizan a la institución de Washington. Eso permite a países como Bolivia, Paraguay y Ecuador financiar proyectos de infraestructura, de energía y de transporte sin sacrificar la soberanía de sus políticas sociales. Sin embargo, también crea una nueva dependencia. La deuda se paga en yuanes, los contratos de exportación se negocian en esa moneda y los puertos que antes estaban bajo la sombra de la flota estadounidense ahora se convierten en nodos de la red logística china. La pregunta que surge, entonces, es si los Estados Unidos pueden revertir este proceso sin desencadenar una confrontación directa que les cueste la estabilidad de su propia economía. El Departamento de Defensa,
bajo la dirección del almirante Craig Fowler, ha elevado su nivel de alerta. Pero la única herramienta disponible que no implique un ataque directo al canal es la presión diplomática y la intensificación de sanciones financieras. Sin embargo, la historia reciente muestra que las sanciones contra un país que controla una infraestructura esencial pueden tener consecuencias contraproducentes. Cuando Washington intentó aislar a Irán mediante la prohibición de su petróleo, la respuesta fue la consolidación de alianzas alternativas y la creación de rutas de comercio clandestinas. Aplicar un mecanismo similar contra China en el contexto del Canal de Panamá podría empujar a Pekín a acelerar la construcción del Canal de Nicaragua, una vía que ya está en fase de planificación avanzada y que, de completarse, desviaría gran parte del tráfico marítimo del Atlántico al Pacífico sin pasar por territorio bajo control estadounidense. En este escenario, la estrategia de los Estados Unidos se vuelve una cuestión de equilibrio delicado. Por un lado, deben demostrar que no cederán su posición de liderazgo en la región. Por otro, deben evitar una escalada que provoque que sus propias cadenas de suministro se desmoronen. La opción de incrementar la presencia militar en la zona, mediante la instalación de buques de guerra o la reactivación de bases que habían sido cerradas tras los tratados de los 70, conlleva el riesgo de que China invoque la cláusula de defensa de sus ciudadanos y empleados en el país, lo que podría derivar en un conflicto abierto con un rival nuclear. La alternativa, más sutil pero igualmente potente, es la inversión masiva en infraestructura alternativa dentro de los propios Estados Unidos, ampliar los puertos de la costa este, mejorar las rutas ferroviarias que conectan a los grandes lagos con el Atlántico y acelerar la modernización del corredor del suroeste que conecta a Los Ángeles con México. Estas medidas reducirían la vulnerabilidad ante un bloqueo del canal, pero requieren tiempo, capital y voluntad política que, en el clima actual, parece escasear. Mientras tanto, la comunidad académica ya está interpretando estos acontecimientos a la luz de la teoría del realismo ofensivo, cuya principal exponente, el profesor John Mearsheimer, ha advertido durante décadas que la ausencia de un gran poder rival en el hemisferio era la piedra angular del predominio estadounidense. Según su análisis, la hegemonía se sostiene mientras la potencia dominante mantiene el control de los puntos críticos de la geografía económica y militar. Cuando ese control se ve amenazado, la hegemonía entra en crisis y el orden internacional se reconfigura. La llegada de China al Canal de Panamá es, por tanto, una manifestación concreta del escenario que Mearsheimer describía. La expansión de un poder extrarregional que, mediante la acumulación de capital, la construcción de infraestructura y la creación de alianzas económicas, erosiona la posición estratégica de la potencia establecida. Este proceso no es exclusivamente económico, tiene también un componente ideológico. La narrativa estadounidense ha sostenido durante décadas que la defensa de la democracia y la libertad económica era la justificación moral para su presencia en América Latina. Sin embargo, la evidencia muestra que gran parte de esas intervenciones estaban motivadas por intereses estratégicos y por la necesidad de asegurar rutas de comercio vitales. La percepción de los latinoamericanos ha evolucionado. Muchos ahora ven la oferta china de respeto soberano sin invasiones como una alternativa más atractiva que la promesa de democracia acompañada de condicionamientos que a menudo terminan debilitando sus economías. Esta transformación ideológica refuerza la capacidad de China para consolidar su influencia, porque la legitimidad es un recurso tan valioso como el capital financiero. En este contexto, el ciudadano promedio se encuentra en una encrucijada que, a primera vista, parece distante de los salones del poder, pero que afecta directamente su vida cotidiana. Si los precios de los productos importados siguen subiendo, los hogares tendrán que ajustar sus presupuestos, recortar gastos discrecionales, en el peor de los casos, enfrentar una disminución del nivel de vida. Por otra parte, la aparición de nuevos corredores de comercio que conectan directamente a Asia con América del Sur, sin pasar por el canal, puede abrir oportunidades para empresarios locales que busquen diversificar sus mercados. La clave, entonces, radica en la información y la capacidad de anticipar los cambios antes de que se conviertan en inevitables. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para mitigar estos riesgos? Primero, deben reconocer que la dependencia de un único punto de paso es una vulnerabilidad estratégica que ya no puede ser ignorada. La diversificación de rutas, mediante la inversión en puertos alternativos en la costa caribeña y en la costa pacífica, así como la promoción de corredores ferroviarios internos, es una medida de resiliencia. Segundo, es esencial desarrollar una política monetaria que reduzca la exposición al dólar en los pagos de importación y exportación. La creación de acuerdos bilaterales que permitan la utilización de monedas locales o de monedas digitales respaldadas por reservas reales puede disminuir la presión sobre la divisa estadounidense.
Tercero, los gobiernos deben fortalecer sus marcos regulatorios para evitar la captura de sectores estratégicos por actores extranjeros sin una supervisión adecuada. La transparencia en los contratos de infraestructura y la participación de empresas locales pueden prevenir la dependencia excesiva de capital externo. Para los ciudadanos, la recomendación práctica es mantenerse informados y buscar alternativas de consumo que reduzcan la exposición a productos cuyo precio está directamente ligado a los costes de transporte marítimo. Comprar productos fabricados localmente, apoyar a pequeñas y medianas empresas que operan dentro de la región, fomentar la economía circular, son estrategias que pueden amortiguar el impacto de la inflación importada. Además, es prudente revisar los instrumentos financieros personales, como cuentas de ahorro y planes de pensiones, para asegurarse de que no estén excesivamente vinculados a la volatilidad del dólar. En cuanto a la seguridad global, el equilibrio de poder que se está gestando en el hemisferio tiene repercusiones que van más allá de las costas americanas. Si China consolida su presencia en el Canal de Panamá y en otras rutas estratégicas, su capacidad de proyectar fuerza naval en el Atlántico y el Pacífico se incrementa notablemente. Esto podría traducirse en una mayor disposición a utilizar la diplomacia coercitiva en disputas marítimas, como las que se viven en el Mar del Sur de China, y a respaldar a sus aliados en otras regiones con una mayor confianza en su capacidad logística. Por su parte, Estados Unidos, al percibir una reducción de su margen de maniobra, podría buscar reforzar alianzas tradicionales en Europa y Asia, intensificando la carrera armamentista y la competencia tecnológica, lo que aumentaría la probabilidad de tensiones inadvertidas. El futuro, por tanto, se dibuja como un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias tanto económicas como militares. La pregunta que se impone a la comunidad internacional es si será posible establecer normas y acuerdos que regulen el uso de infraestructuras críticas, de modo que el beneficio mutuo prevalezca sobre la rivalidad de poder. En otras palabras, ¿podemos crear un marco de gobernanza global para los estrechos y los canales que impida que un solo Estado los utilice como herramienta de coerción? La historia nos muestra que cuando la competencia se vuelve destructiva, la humanidad suele buscar soluciones colectivas, aunque sea tardíamente. Para concluir, es esencial recordar que la geopolítica no es una ciencia exacta, sino un proceso dinámico que responde a la interacción de intereses, recursos y ideas. La toma de control del Canal de Panamá por parte de China es, sin duda, una jugada maestra que combina inversión, diplomacia y una visión a largo plazo. No se trata simplemente de un bloqueo temporal, sino de la reconfiguración de un pilar fundamental del orden internacional que ha sostenido a Estados Unidos durante más de un siglo. La respuesta de Washington, la reacción de los países latinoamericanos y la adaptación de los mercados globales definirán el contorno de la nueva arquitectura del poder. Le invito, pues, a seguir analizando estos hechos con una mirada crítica y a no caer en la complacencia que a menudo genera la cobertura sensacionalista de los medios tradicionales. La información profunda y el entendimiento de los mecanismos estructurales son la mejor defensa contra la manipulación de la narrativa oficial. Manténgase atento a los siguientes episodios, donde desglosaremos cómo la expansión de la red de puertos chinos en el Pacífico, la evolución de los sistemas de pago digital y la respuesta de las instituciones financieras internacionales están interconectados con la situación del Canal de Panamá. Juntos, podemos construir una visión más clara del futuro que se avecina y prepararnos para los desafíos que traerá la multipolaridad emergente. No subestime el poder de la información. Es la herramienta más eficaz que posee la ciudadanía en un mundo donde las grandes potencias juegan con los hilos de la economía global. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. En los próximos meses, la presión sobre Washington no será solo diplomática, sino también económica. Los bancos de inversión estadounidenses verán sus balances erosionarse a medida que los flujos de capital se desvíen hacia los puentes de crédito que Pekín ha desplegado en la región. Los fondos de pensiones, que durante décadas han confiado en la estabilidad de los ingresos generados por los peajes del canal, empezarán a reevaluar sus carteras, buscando refugio en activos respaldados por la nueva infraestructura china. Ese movimiento de recursos, aunque lento, podría desencadenar una espiral de devaluación del dólar en los mercados emergentes, obligando a la Reserva Federal a intervenir con políticas monetarias más agresivas, lo que a su vez alimentaría la inflación en los hogares estadounidenses. Al mismo tiempo, los gobiernos latinoamericanos, que tradicionalmente han oscilado entre la dependencia de la ayuda estadounidense y la búsqueda de autonomía, encontrarán en la oferta china una alternativa tangible. Países como Bolivia y Paraguay ya están negociando acuerdos para la construcción de corredores ferroviarios que conecten sus minas de litio con puertos del Pacífico gestionados por compañías estatales de Pekín. Estas rutas no solo reducirán los costos de transporte,
sino que también eliminarán la necesidad de pasar por el estrecho de Malaca, donde la presencia militar de los aliados occidentales sigue siendo una constante. En esa lógica, la rivalidad ya no se medirá en cañones, sino en la capacidad de ofrecer financiación sin condicionalidades, en crear redes logísticas que bipasen los antiguos cuarteles de poder. Desde la perspectiva de la seguridad, la militarización del canal bajo control chino plantea una serie de interrogantes. Los buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación, equipados con sistemas de defensa antimisiles de última generación, ya han realizado patrullas regulares en el área, bajo la excusa de proteger la infraestructura civil. Esa presencia, aunque declarada como pacífica, envía un mensaje claro. Cualquier intento de interferencia directa será respondido con una fuerza que supera con creces la capacidad de los contingentes estadounidenses desplegados en la zona. La doctrina de la disuasión nuclear, que durante décadas sirvió como garantía de estabilidad, se ve ahora erosionada por la certeza de que cualquier conflicto abierto provocaría una escalada incontrolable, con consecuencias globales impredecibles. En este escenario, la estrategia de Washington debe replantearse. Persistir en una postura de confrontación directa podría resultar en un aislamiento económico y político que debilitaría aún más la influencia estadounidense en el hemisferio. Una alternativa viable sería la adopción de una política de compromiso pragmático que reconozca la nueva realidad sin ceder los principios fundamentales de la seguridad marítima. Eso implica negociar acuerdos de tránsito que garanticen la libre circulación de mercancías, independientemente de la nacionalidad del operador, y establecer mecanismos de supervisión multinacional que incluyan a observadores de terceros países. Tal enfoque, aunque desafiante, podría preservar la estabilidad del comercio global, al mismo tiempo, ofrecer a los Estados Unidos la oportunidad de reconvertir su ventaja competitiva en innovación tecnológica, en lugar de depender exclusivamente de la posesión de rutas físicas. La historia nos enseña que los grandes imperios que se aferran a la fuerza como única herramienta de poder tienden a colapsar frente a la adaptabilidad de sus adversarios. El Imperio Romano, por ejemplo, perdió gran parte de su dominio cuando las rutas comerciales se desplazaron hacia el este, favoreciendo a nuevas potencias que supieron integrar la economía y la diplomacia. De manera similar, la hegemonía estadounidense, cimentada en la capacidad de controlar cuellos de botella estratégicos, está siendo desafiada por una China que ha aprendido a operar a través de la inversión y la cooperación bilateral. La diferencia crucial radica en que, mientras Roma dependía de su maquinaria militar para mantener el orden, Pekín está construyendo un entramado de dependencia económica que, en ausencia de una respuesta coordinada, podría redefinir los equilibrios de poder sin necesidad de disparar un solo tiro. Ante esta nueva realidad, los ciudadanos deben estar atentos a los indicadores que revelan la transformación del panorama geopolítico. La aparición de nuevas rutas de envío, la proliferación de plataformas de pago basadas en criptomonedas respaldadas por reservas de divisas no estadounidenses y la creciente presencia de empresas chinas en sectores estratégicos como la energía renovable y la telecomunicación son señales de que el cambio ya está en marcha. Cada vez que un barco elige una ruta alternativa al canal, cada vez que una empresa firma un contrato en yuanes en lugar de dólares, se consolida la erosión del antiguo modelo de poder. Es esencial, por tanto, que la audiencia mantenga una vigilancia constante sobre esos movimientos, porque son ellos los que, en última instancia, determinarán la dirección de la política internacional y el bienestar de las economías locales. En los capítulos venideros, profundizaremos en los mecanismos de financiación que sustentan la expansión de la red de puertos chinos. Desglosaremos la arquitectura de los sistemas de pago digital que están desplazando al dólar como moneda de reserva en el comercio intercontinental. Y analizaremos la respuesta de instituciones financieras internacionales que intentan adaptarse a una nueva configuración de riesgos. También exploraremos cómo la comunidad académica está reinterpretando las teorías clásicas de la geopolítica a la luz de estos cambios estructurales y qué propuestas emergen para crear marcos de gobernanza que eviten la monopolización de infraestructuras críticas por parte de un solo Estado. Para cerrar, quiero dejar una reflexión que sintetice la magnitud de lo que estamos presenciando. La toma del Canal de Panamá por parte de China no es un hecho aislado. Es la manifestación tangible de una transición global hacia un orden multipolar donde la soberanía económica se vuelve principal activo de poder. En este contexto, la resiliencia de las naciones dependerá de su capacidad para diversificar sus fuentes de financiación, para integrar tecnologías emergentes que reduzcan la dependencia de infraestructuras controladas por terceros, y para fomentar alianzas basadas en intereses mutuos y no en imposiciones unilaterales. La historia nos brinda innumerables ejemplos de cómo la adaptación es la clave para la supervivencia de los estados. Ahora, más que nunca, esa lección cobra vida en los canales,
puertos y rutas que conectan al mundo. Los invito a seguir acompañándonos en este viaje de descubrimiento y análisis crítico. Suscribirse, compartir y comentar no solo amplía la conversación, sino que fortalece una comunidad informada que puede contrarrestar la narrativa simplista que a menudo impone la prensa convencional. Mantengan la curiosidad encendida, cuestionen los discursos oficiales y busquen siempre la información de primera mano. Solo así podremos construir una visión más clara del futuro que se avecina y prepararnos para los desafíos que la multipolaridad emergente nos presentará. Gracias por su atención, y nos vemos en el próximo episodio, donde desentrañaremos los próximos pasos de esta transformación geoestratégica que está redefiniendo el mapa del poder mundial.